¿Qué tal, chicos, chicas? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hacer un especial Alejandro Davidovich. Vamos a comentar muchas cositas sobre su vida, también vamos a hablar de la actualidad y para ello tenemos a un gran técnico como es Manolo Rubiales. ¿Cómo estás, Manolo? Hola, buenos días, muchas gracias por contar conmigo. Muchas gracias. Y por tu halago, Muchas gracias a ti por venir. Y nada, enseguida hablamos de eso, así que empezamos. Pues Manolo, mientras nos hablas un poco cómo es tu día a día, voy a poner sobreimpresionado ahí en las pantallas para que lo vea la gente, toda tu experiencia profesional y todo eso. Cuéntanos un poco, cómo es tu día a día en la actualidad, qué es lo que estás haciendo ahora. Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando por mi cuenta. Siempre lo digo, creo que lo bonito, o cuando te levantas por la mañana, la ilusión siempre es en ser bastante, como te digo, ser autoexigente, ¿vale? A mí también me gusta ser que los demás se autoexijan en el trabajo, que este trabajo de profesional, que se dice profesional de la enseñanza, que sea eso, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy por libre, como te he dicho, tengo varios chicos que han depositado sus padres la confianza en mí, aparte pues tengo clases un poco, no te diría privadas, pero semi privadas, en las que tanto el adulto como el jovencito va buscando dar un paso más, ¿no? Los grupitos, por ejemplo, los hago cortos de jugadores, se los hago ver a los papás, los grupitos de niños pequeñitos, porque me gusta que la atención sea un poco personalizada, en el sentido de darle a cada chico una serie de pinceladas, unas pautas para que ellos vean realmente si estamos trabajando sobre la derecha, pues no sé, que si una terminación, que si cosas que todos los técnicos ya sabemos. Y ahí estoy. Muy bien, bueno, enseguida hablamos de Alejandro, pero te quería hacer una pregunta porque tú has trabajado ahí en la academia de Bolitieri y te quiero preguntar, porque claro, en aquella época muchas veces aquí lo mirábamos como por ejemplo, de pasar de básquet de la ACB a la NBA, o sea, ir al nivel Bolitieri es como otro nivel. ¿Cómo era la diferencia de los métodos de entrenamiento allí con lo de aquí? ¿Cómo era esa diferencia? Ahí Si está. es que la había, ¿verdad? Sí lo había, sí lo había. Vamos a ver. En la época en la que yo fui, estamos hablando, vamos a ver, casi 30 años, ¿no? Fue cuando se dio el gran cambio en el tenis, ¿vale? No solamente en la sistematización del tenis, sino también en los materiales, incluso en la implementación de la educación física, ¿no? Estamos hablando de un señor como era Nick, ¿vale? Que fue una especie de visionario, que no había jugado al tenis, pero era un estudioso. Entonces este señor fue el que obligó a los jugadores a dar un paso más hacia adelante, a jugar dentro de la pista, a coger las bolas cuando subían, a utilizar los apoyos abiertos que prácticamente no se veían, a jugar con una bola con mucha más energía. Para eso tenías que estar con mucho más ritmo, tu tono físico tenía que ser mayor. No sé, hizo una serie de cambios que él los entrenaba de forma continua y metodológica. O sea, incluso había jugadores, por ejemplo, yo tuve trato, por ejemplo, con Tommy Haas, ¿vale? Entonces se trabajaba de alguna manera específica en función de todas las habilidades que ese jugador tenía, ¿no? Ahí había jugadores muy diferentes como Agassi, Courier, Sampras, no tenían el mismo estilo de juego, pero todos jugaban a lo mismo. Aquí no había ninguno que echara 2 pasos para atrás y te levantara una bola con peso, como hacía Bruguera en esa misma época. Entonces, era diferente. Mónica Seles, ¿cómo jugaba? Prácticamente encima de la bola, con 2 manos, sí. No te dejaba tiempo de respuesta, hacía que las jugadoras se sintieran incómodas, y eso fue lo que a mí me alucinó. Y ese nivel, sobre todo, este entrenador te daba un nivel de energía que prácticamente te ponía los vellos de punta en cada sesión de entreno, ¿no? Se lo tomaba con una pasión buenísima. No sé si con esto que te digo Sí. Pasa que ahora en la actualidad
el tenis americano, claro, como el tenis ha cambiado, ahora es un poco diferente, ¿no? A como en aquella época, claro. Sí, 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 sí. O sea que Ahora prácticamente esto ya está, se han quedado como esto estancados, ya se parece. sabe, eso es, eso es. No tanto estancado, no tanto estancado porque a nivel de exigencia entre academias es muy fuerte, y lo sé, porque si allí no haces un buen trabajo, allí, ¿vale? Pero no salen esos jugadores que ellos quieren, ¿no? Fuiste entrenador de David Obi cuando era pequeño, cuando eran 4 o 5 años, hasta Levin. Y bueno, te quería preguntar, porque claro, a esas edades tú ya le creas una base, ¿no? Porque es como lo típico que se suele decir, ¿no? Las casas no se, no se construyen por el tejado, ¿no? Ladrillo a ladrillo, ¿no? Y bueno, tú le creaste una base a David Obi. Y yo te quería preguntar cómo era él un poco en el sentido de personalidad, si era callado, si era más abierto, si era disciplinado, si era más travieso. Este chico era uno más cuando era pequeño, ¿vale? Pasa que como a todos el carácter se va cambiando, ¿no? Cuando eres pequeño eres travieso y te A jugar gusta mucho, ¿no? Tal. eso, jugueteo, divertirse, tal. Luego cuando empieza la exigencia, que ya no es llegar a una clase de tenis para hacer lo que tú quieres, ¿vale? Pues ahí es cuando empieza un poco la dificultad o un poco tener que manejar esa situación no solo con él, sino con otros chicos, ¿no? Las competencias, los egos, los papás. Este chico a nivel trabajo metodológico era complicado, le costaba trabajar de forma rutinaria, muy complicado, tenía su personalidad. Y entonces había entrenos en los que tú le asignabas una tarea y te hacía lo contrario. Y se hinchaba de reír. Eso había compañeros que no lo toleraban porque eran más serios, o había padres que los miraban y tampoco. Pero con todo y con eso, este chico tenía un don que era muy competitivo y que ganaba todos los partidos. Entonces había chicos que trabajaban de manera concienzuda, tal, y no conseguían llegar a ese nivel. Y eso no está en las manos de un entrenador, ¿no? Eso... Claro, tiene ese talento, ese don, esa Claro. facilidad que no tenían otros, pero también me imagino que claro, ya ser campeón de España, Levin, y que te seleccione la selección española, ahí no va un cualquiera. Entonces, de los métodos de tu trabajo, él también sería fácil de asimilar lo que tú porque si no, por mucho talento que tengas. Claro, claro. Mira, yo por ejemplo, yo no estuve en el Campeonato de España, fue justo una semana antes cuando se tuvieron que romper las relaciones por cuestiones familiares. No hubo ningún problema técnico, al revés, estábamos todos encantados. Hay un tema familiar del que no voy a hablar, ¿vale? Pero él viaja a Barcelona y yo sé que él jugó encima de la línea atacando la bola y rompiéndola, y tuvo una semana mágica. Entonces le ganó a chicos de la escuela catalana que lo que hacían era tirar bolas para arriba con mucho peso y más, y este entraba y jugó, vamos, lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Jugó un juego agresivo, y esto le valió con 12 años para ser el mejor alevín. Los entrenadores muchas veces vemos jugar a chicos o chicas y tal, y nos da un clic como diciendo, este chico, esta chica tiene algo que los demás no tienen. ¿Tú notaste eso en Alejandro? Sí, por supuesto, eso se ve. No solo en la adquisición de la técnica. O sea, tú sabes que hay niños que adquieren la técnica antes, después, porque trabajan más, porque trabajan menos. Él la técnica prácticamente la veía al momento. Entonces, cuando tú tienes un niño que es avanzado a nivel técnico, a nivel físico, con una muy buena coordinación, tiene buen ojo porque veía la bola rápido y las propuestas que tú le haces te va pasando las etapas tan rápido
es como cuando tienes un superdotado, ¿no? Se te aburre en la clase. Y Sí, entonces yo tenía que poner especial hincapié en que este chico mantuviera la motivación. Prácticamente tenía que ir cambiando de grupos hasta en un mismo día para que el tipo jugase con alguien que le diera ese nivel de juego, ese nivel de... ¿Cómo te digo yo? Este chico iba por delante en algunos entrenos a nivel cabeza. Él sabía mover una bola no solamente por velocidad, sino que te veía el hueco por aquí y por allí que no lo veían niños de su edad, ¿no? Claro, por aquel entonces él es muy pequeño, todavía no jugaba con un calcetín de cada color, ¿no? No, pero el padre era un poco del puño cerrado. Y entonces era, vamos a ver, un padre que viene de la Unión Soviética, aunque él tiene nacionalidad sueca, pero este se escapó de la Unión Soviética. Entonces tenía ese concepto del ahorro y él jugaba algunas veces con unos zapatos y una indumentaria no propias del nivel de juego que tenía. Yo tengo una anécdota, yo creo que la puedo contar. Sí, claro. Alejandro Davidovich, por supuesto, como ninguno de su edad tenía ninguna marca que le patrocinara, jugaba con 3 raquetas de una marca conocida. Este chico, como era un poco complicado, irascible, se enfadaba y tal, tenía su carácter, pues justo antes de ir a Alicante a jugar el Campeonato de España oficioso que se jugaba en el Club de Tenis Montemar, ¿te acuerdas? Creo que tú te acordarás de esto, pues las 3 raquetas las rompe. Entonces el padre no tiene otra cosa que decirme que había ido al mercadillo de la Cala a comprarle una raqueta, ¿vale? Entonces Alejandro viene con las 3 raquetas rotas y me viene con una raqueta de mercadillo, de estas que llevaban las cuerdas de colores, y él me dice, ¿tú crees que él se va a dar cuenta si hay un cambio? Claro, entonces yo le dije, vamos a ver, el padre se llama Eduardo, tú tienes uno de los mejores jugadores de España en su categoría, ¿tú crees que no se va a dar cuenta que va con una raqueta de mercadillo? Tienes que buscarle mejores calzados, mejores tal. De ahí surgió nuestra relación con una marca que sí prestó ayuda, le proporcionó tal. Bueno, él ha contado un poco de dónde le vino ese cambio de los calcetines y tal, pues bueno, supersticiones que muchas veces tenemos todos los jugadores, y, bueno, Sí. si se lo puso una vez y le fue bien, pues dice, bueno, ya Siempre le ha gustado llamar la atención, siempre le ha gustado llamar la atención. Ganó, ya hablando un poquito de más mayor, ganó Wimbledon Junior. ¿A ti te sorprendió que ganara en hierba? Porque claro, aquí los españoles no tenemos esa cultura de jugar en hierba, ¿no? Entonces, claro, llega un chico español y sobre todo de aquí, de Málaga, y gana Wimbledon Junior como si hubiera jugado en hierba toda su vida. ¿A ti te sorprendió que ganara o no? Pues yo no creo que me sorprendería a mí, yo creo que sorprendería a todos y a todo su entorno, porque tenía noticias que no estaba siendo demasiado, le podemos decir, ordenado las semanas anteriores. No había tampoco hecho resultados demasiado potentes, no sé si había llegado a una semi jugando en Asia, algún ITF, y fueron un poco a la aventura. Entonces, no sé, yo lo pongo como el caso de algún jugador que no entra en cuadros o pierde en quali, te da la oportunidad de jugar el cuadro final y de pronto te metes en la final. Yo creo que fue eso, ¿no? Yo creo que él mismo alucinó. Él fue pasando rondas, se fue encontrando a gusto. No tuvo demasiada exigencia, que eso es una de las cosas con las que Alejandro choca, ¿no? No tuvo a nadie que lo pusiera en aprieto en momentos complicados y dio el campanazo, vamos, fue alucinante. Pues bueno, a partir de ahí todo el mundo supo quién era Davidovich, porque bueno, al principio Claro, ya no se puso sabíamos. en el mapa, Claro, claro. en el mapa. ¿Qué consejo darías a los padres cuando un chico entrena, no para pasar el rato al tenis, sino entrena porque quiere ser profesional en un futuro y tiene esas aspiraciones? ¿Pero qué consejo le darías a los padres para que su hijo tenga o su hija tenga un entorno adecuado? Vamos a ver, esta pregunta puede ser la pregunta del millón, ¿no? Hay un montón de formas de enfocar esto. Yo te voy a decir la mía, ¿vale? Vamos a ver.
Lo primero de todo hay que tener claro dentro del entorno familiar el esfuerzo que van a hacer. Si no estás dispuesto a hacer el esfuerzo y vas a ir a un sitio intentando que te cueste más barato, es complicado. Esto de dar un paso más tiene que ser un paso más en todo. En tiempo, en responsabilidad, ¿vale? En complicidad y en exigencia, en autoexigencia, la misma exigencia que hablaba yo antes. Entonces, es muy importante que te pongas en manos de alguien o algún técnico, persona con un mínimo de experiencia, ¿vale? Y que no te dejes llevar por comentarios de algunos que están por ahí en este mundo, que van hablando mucho, pero luego no van haciendo las cosas como toca, ¿no? En Málaga, afortunadamente, hay muchos profesores, si estamos hablando de Málaga, con bastante formación, y ya tiene que ser un poco que tú elijas el camino, ¿vale? No es solamente ese entrenador es buenísimo, ¿no? Yo quiero que ese entrenador haga amigos buenísimos, o por lo menos que juegue a un nivel. No nos centremos en el que ha sido jugador o el que no ha sido jugador. Puede ser jugador o puede ser un entrenador mediocre, pero medianamente honesto, y puede hacer un trabajo bastante bueno con un chico que se presta a trabajar. Y hay que respetarnos por ejemplo, el padre que ejerza de padre y el entrenador de entrenador, o sea, que nadie se meta en el espacio del otro, ¿no? Yo soy muy partidario de colaborar con los padres, ¿vale? De hecho, si el chico está solo conmigo, los primeros entrenamientos va a entrar en pista, porque me gusta que el diálogo que yo establezco con el chaval, la comunicación, el padre la entienda, que también entienda un poco el idioma del tenis, porque los padres viajan con los chicos, y que haya bastante, como te diría, bastante feedback, ¿no? Sí. Que tengamos empatía, que sepamos de lo que estamos, ¿no? Por supuesto que tiene que haber un ambiente deportivo. Aquí no hay una competencia en si yo soy el padre, soy más que tú o el entrenador. No. Eso tiene que ser un equipo. El padre pone el dinero, los desplazamientos, tiene que formar parte de todo lo que estamos hablando. Esto es un deporte individual y por supuesto tiene que ser individualizado, ¿no? Bueno, yo creo que no hay duda de que, por lo menos de lo que yo recuerdo, que Alejandro Davidovich es el mejor tenista malagueño de la historia. Bueno, aparte de por los resultados, por el juego, aunque bueno, también me gustaba mucho Emilio Álvarez, me gustaba cómo jugaba, pero bueno, Davidovich tiene unos resultados y un ranking que no lo ha tenido nadie, ¿no? Claro, yo le meto un poco de caña algunas veces porque yo le veo jugar y tiene unas cualidades que digo, que puede hacer mejores resultados de lo que hace. Que sí, que luego influyen muchas cosas extradeportivas, tal, entornos, etcétera, etcétera. Pero a nivel tenístico es que yo lo veo superior a muchos jugadores del ranking. Entonces, sí, que muchas veces dice nuestro amigo Pacheco y tal, dice, no le mete mucha caña, tal, dice, bueno, estás jugando todos los cuadros finales, tal, no sé qué, no sé cuánto, dice, ojalá tú quisieras, digo, coño, pues, ojalá, claro, si yo le hago la ola a Davidovich, pero ya que estamos, yo le veo tenis para hacer mejores resultados, no sé cómo lo ves tú. Fíjate tú, ayer creo que oí el comentario en la tele, viendo el partido, por supuesto, ¿no? De una entrevista que le hizo, no sé si llegó a ser Correcha o Carretero, que le preguntaba a Davidovich cuando era aún más joven, no ahora, que a él qué le gustaría hacer en el tenis. Y él contestó que es lo que le gustaba, lo que le gustaría es salir en los hot shots, ¿vale? Sí. Entonces, yo creo que por ahora Davidovich, no sé si con este cambio que ha dado ahora, que va buscando dar un salto más en su carrera, que puede ser, ¿no? Por ahora Davidovich lo que ha buscado ha sido estar ahí, ¿no? No ha tenido esa ambición personal de decir voy a estar arriba. Y yo que he estado 7 años con él, claro, yo cada vez que lo veo en la tele, yo lo veo como si fuera un hijo mío. He estado 7 años con él, lo he llevado, lo he traído, he hecho todo. Entrenaba con mi hija, o sea que imagínate tú, ¿no? Yo te digo, yo en mi caso, mi entrenador que me hizo la base es el mejor recuerdo que tengo, y vamos, eso no se olvida
no se olvida en la vida. Luego hay entrenadores que también te marcan en tu carrera, pero bueno, es una etapa distinta, ¿no? El que te crea la base, eso nunca se olvida ni se debe olvidar, ¿no?